¡Todo despejado! Bien, amigos, hagámoslo. ¡Equipo Dinamita! Oigan, ¿qué no habíamos dicho que éramos el equipo Buena Onda? Según yo, era equipo Maravilla. Yo voté por Escuadrón Alfa Lobo. Está bien. A partir de ahora, vamos a hacer Equipo Alfa Buena Maravilla, Onda Dinamita, Escuadrón Lobo. La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones de armisticio. Marcó el primer gran conflicto internacional del siglo XX. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, dio inicio a las hostilidades que comenzaron en agosto de 1914 y continuaron en varios frentes durante 4 años siguientes. Las potencias del Entente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, a las que más tarde se le unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, lucharon contra las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, las que más tarde se le incorporaron la Turquía otomana y Bulgaria. El entusiasmo inicial de todas las partes respecto a una victoria rápida y decisiva se desvaneció cuando la guerra se empantanó en un punto muerto de costosas batallas y guerras de trincheras, particularmente en el frente occidental. El sistema de trincheras y fortificaciones en el oeste se extendió en su punto máximo a 475 millas y 764 kilómetros, aproximadamente desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, y definieron la guerra para la mayoría de los combatientes norteamericanos y de Europa Occidental. En abril de 1917 se produjo un cambio decisivo en las hostilidades cuando la política de guerra submarina irrestricta de Alemania sacó a Estados Unidos del aislamiento y lo llevó al centro del conflicto. Las nuevas tropas y el nuevo material de la Fuerza Expedicionaria Estadounidense AEF, bajo el mando del general John J. Pershing, junto con el bloqueo en constante aumento de los puertos alemanes, a la larga ayudaron a cambiar el equilibrio del esfuerzo bélico a favor de la Entente. La guerra de trincheras o guerra de posición es una forma de hacer la guerra, en la cual los ejércitos combatientes mantienen líneas estratégicas de fortificaciones cavadas en el suelo, denominadas trincheras. La guerra de trincheras surgió a partir de una revolución en las armas de fuego. Hubo periodos de guerra de las trincheras en la Guerra de Secesión, 1861-1865, y en la Guerra Ruso-Japonesa, de 1904-1905. Pero llegó a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Alcanzaban una profundidad de entre 1 y 2 metros y se conectaban con otros para mayor movilidad en los bloques de combate. El 24 y 25 de octubre de 1917, las fuerzas bolcheviques al mando de Vladimir Lenin tomaron los principales edificios del gobierno y asaltaron el Palacio de Invierno, y luego la sede del nuevo gobierno en la capital de Rusia, Petrogrado. La Gran Revolución Socialista de Octubre, el primer golpe marxista exitoso de la historia, desalojó al ineficaz gobierno provisional y finalmente estableció una república socialista soviética bajo la dirección de Lenin. Pero el efecto inmediato de la Revolución Rusa en el escenario europeo fue una brutal y prolongada guerra civil en tierras rusas y la decisión de los líderes bolcheviques de hacer las paces por separado con Alemania del Kaiser. Cuando las negociaciones fracasaron totalmente debido a las exigencias alemanas, el ejército alemán lanzó una ofensiva general en el frente oriental, que produjo el Tratado de Paz de Brest-Litovsk el 6 de marzo de 1918. Pese a los éxitos alemanes, sacar a la Rusia bolchevique de la guerra a finales del invierno de 1918 y llegar a las puertas de París durante el verano, los ejércitos de la Entente
repelieron al ejército alemán en el río Marne. En los meses del verano y el otoño de 1918 avanzaron sostenidamente contra las líneas alemanas en el frente occidental, ofensiva de los 100 días. Pese a los éxitos alemanes, sacar a la Rusia bolchevique de la guerra a finales del invierno de 1918 y llegar a las puertas de París durante el verano, los ejércitos de la Entente repelieron al ejército alemán. Pese a los éxitos alemanes, sacar a la Rusia bolchevique de la guerra a finales del invierno de 1918 y llegar a las puertas de París durante el verano, los ejércitos de la Entente repelieron al ejército alemán en el río Marne. En los meses del verano y el otoño de 1918 avanzaron sostenidamente contra las líneas alemanas en el frente occidental, ofensiva de los 100 días. Las potencias centrales comenzaron a rendirse, comenzando con Bulgaria y el Imperio Otomano, en septiembre y octubre respectivamente. El 3 de noviembre, las fuerzas austrohúngaras firmaron una tregua cerca de Padua, Italia. El 3 de noviembre de 1918, en medio del descontento generalizado y tras haber sido abandonado por los comandantes del ejército alemán, el emperador Guillermo II abdicó el trono alemán. En ese mismo día, el delegado del SPD, Philipp Schneidmann, proclamó la República de Alemania, con un gobierno provisional dirigido por Friedrich Ebert. 2 días más tarde, representantes alemanes dirigidos por Matthias Esberger, del Partido Centro Católico, se reunieron en un vagón en el bosque de Compiègne con una delegación de las potencias victoriosas del Entente al mando del mariscal de campo francés Ferdinand Foch, comandante general de las fuerzas del Entente, y aceptaron los términos del armisticio. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 cesaron los combates en el frente occidental. La Gran Guerra, como la llamaron sus contemporáneos, había llegado a su fin, pero la enorme repercusión del conflicto en las esferas política, económica, social e internacional resonaría durante las décadas siguientes. Un día como hoy, en el año de 1918, se firma en Francia el armisticio de Compiègne entre los aliados y Alemania, con el objetivo de poner fin a las hostilidades del frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Los principales firmantes fueron el mariscal Friedrich Foch, comandante en jefe de las fuerzas de la Triple Entente, y el representante alemán Matthias. Cerca de 9 millones de soldados perdieron la vida, 21 millones resultaron heridos y casi 10 millones de civiles murieron indirectamente, víctimas de la guerra. Los países más afectados fueron Alemania y Francia, quienes enviaron al campo de batalla aproximadamente el 80% de su población masculina, entre los 15 y 49 años de edad. Después del armisticio, en 1919, fue firmado el Tratado de Paz de Versalles, en el que se obligaba a Alemania a reducir sus tropas a la mitad, pagar grandes indemnizaciones a vencedores, ceder la totalidad de sus colonias y devolver Alsacia-Lorena a Francia. Sin embargo, el tratado no tuvo éxito. Alemania manifestó que había firmado el armisticio con falsos pretextos, creyendo que la paz era una paz sin vencedores. El resentimiento de Alemania hacia el tratado y sus autores se considera una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial, ocurrida 2 décadas después.